Bueno, aquí estamos para analizar la jornada. Hoy es viernes 19 de diciembre de 2025 y la verdad, el panorama es complejo. Muy complejo. Tenemos un acuerdo internacional que se frena, el Congreso acá que patea una ley clave para el año que viene y al mismo tiempo las calles llenas de gente. Exacto. Parecen piezas sueltas, ¿no? Pero la idea hoy es justamente esa, ver cómo se conectan. Vamos a desglosar el día para entender qué historia nos está contando todo esto en conjunto. Totalmente. Y creo que la historia central de hoy es una de contrastes, de tensiones. Mientras afuera se frenan acuerdos que llevan décadas, literalmente décadas, adentro la gente se moviliza masivamente. Sí, y estos eventos, que parecen no tener nada que ver, en el fondo reflejan lo mismo. Una discusión muy profunda sobre el rumbo, sobre el modelo económico y social, tanto a nivel global como acá a nivel local. Empecemos por lo más lejano entonces, por el escenario internacional. La noticia del día es sin dudas el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El eterno acuerdo. El eterno acuerdo que no se firma este fin de semana como se esperaba. Se pospuso. Y el bloqueo viene de dos pesos pesados, Francia e Italia. Lo patearon como mínimo hasta enero. Claro. Y a pesar de esto, el presidente Milei confirmó que viaja igual a la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú. Y acá hay que entender que esto no es un simple retraso administrativo. No para nada. Después de más de 20 años de idas y vueltas, este freno lo que evidencia son las presiones proteccionistas pero fortísimas de los agricultores europeos. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto para Brasil, que tiene la presidencia pro tempore? Y para la credibilidad del Mercosur como bloque negociador es un golpe duro. Es un golpe, sí. Y esa tensión se ve también en nuestro continente. Cambiando un poco el foco, Lula da Silva, el presidente de Brasil, insiste en ofrecerse como mediador. ¿Entre Estados Unidos y Venezuela? Exacto, para evitar un conflicto armado. Pero dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo que no entendía completamente el origen de la tensión. Sugirió que podría haber intereses en el petróleo, minerales o, bueno, un intento de derribar a Maduro. ¿Cómo se lee eso? Mira, es una jugada diplomática muy, pero muy astuta. Al decir no entiendo, él se posiciona como un actor neutral, por encima de las partes. Claro. Como el único que puede mediar sin un interés propio. Es un intento de Brasil de construir un polo de poder regional. Pero claro, esa postura Choca de frente. choca de frente con la de Estados Unidos, sobre todo con la de Donald Trump. Totalmente. Porque mientras Lula habla de diálogo, de mediar, Trump sale y declara que él no necesita ninguna autorización del Congreso para ordenar ataques contra los carteles en Venezuela. Es la antítesis. Es el diálogo contra la imposición por la fuerza. Son dos mundos, dos visiones completamente opuestas de cómo manejar las relaciones internacionales. Y para cerrar el bloque internacional, hay dos noticias más de Estados Unidos que son bastante distintas entre sí, pero relevantes. A ver, Una es muy trágica. Un accidente aéreo en Carolina del Norte falleció el expiloto de NASCAR Greg Biffle, con toda su familia. qué terrible. Y la otra es una decisión de Trump que puede cambiar muchas cosas. Rebajó la clasificación del cannabis. Sí, de la categoría 1 a la 3. Eso es muy importante. Expliquemos qué significa eso en la práctica. Básicamente, significa sacar al cannabis del grupo de las drogas más peligrosas y sin valor médico, donde estaba junto a la heroína, por ejemplo, ¡Wow! y ponerlo en una categoría de sustancias con potencial terapéutico reconocido. Ojo, no legaliza el uso recreativo a nivel federal, pero es un cambio sísmico, ¿Por qué? porque desbloquea fondos federales, miles de millones de dólares, para investigación médica. Es el Estado diciendo, bueno, quizá la política de los últimos 50 años estuvo equivocada. Dejemos que la ciencia investigue. Es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma total. Bueno, volvamos a Argentina, porque esa tensión que describías, esa puja de poder, se vio clarísima acá. El tema central fue la reforma laboral. Sí, y la noticia fue que el Senado postergó el tratamiento hasta febrero. Y ahí la pregunta es, ¿quién ganó con esto? Buena pregunta. A primera vista parece una victoria de la oposición que frenó la ley. Claro, lo celebraron así. Pero si lo miras más fino, puede ser una maniobra estratégica del oficialismo. Ganan tiempo, descompriman la calle justo antes de las fiestas. Y se dan 2 meses para negociar voto por voto lo que les falta. Exactamente. No es una derrota,
Es una retirada táctica para volver más fuertes. Mientras tanto, la respuesta social fue contundente. La CGT lideró una movilización masiva en Plaza de Mayo. Masiva, sí. Advirtieron con un paro general. Dijeron que el gobierno busca romper el contrato social. Pero hay un matiz importante. Marcharon en una columna separada. Figuras como Miriam Bregman criticando la tibieza de la CGT y pidiendo bloquear todo. Y esa división es clave para analizar. La existencia de dos marchas con discursos tan distintos revela fisuras en el frente opositor. Ajá. ¿Cómo puede afectar eso la capacidad real de frenar la reforma? Un frente dividido siempre es más débil. Le da al gobierno una ventaja para negociar por separado. Y lo impactante fue que no se limitó a Buenos Aires. La protesta tuvo un carácter realmente federal. Hagamos un repaso rápido. Sí, eso es fundamental. En Misiones, por ejemplo, hubo 2 movilizaciones en Posadas. Una a la mañana con la CTA Autónoma, IAT, y otra a la tarde con la CGT. Pero también hubo concentraciones en Chaco, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Jujuy, en todos lados. Y con consignas muy claras, ¿no? Leí una de Entre Ríos que decía no a la reforma laboral usurpadora de derechos. Tal cual. Y en Santa Fe, la CGT decía que la reforma beneficia al FMI, no a los trabajadores. Y eso, mira, eso es fascinante. Lo que estamos viendo es la capilaridad del descontento. No es un fenómeno porteño. Para nada. Esto demuestra una capacidad de organización, tanto sindical como social, que se extiende por todo el país. Y ese es un factor que el gobierno no puede ignorar. No puede. Bueno, ya vimos la política, la calle. Ahora, llevemos esto a la vida cotidiana, al bolsillo de la gente. ¿Cómo aterriza? Y ahí es donde la cosa se pone más dura. Vamos a Jujuy. El precio de la garrafa de 10 kilos, que para muchísima gente es la única forma de cocinar, llegó a los 20,000 pesos. 20,000 pesos. Se duplicó en un año. El doble. Y afecta a casi el 60% de la población de la provincia. Ahí tenés el final del efecto dominó. La decisión macroeconómica que se toma en Buenos Aires termina ahí. En esa garrafa que una familia no sabe si va a poder comprar. Es la economía real. Y en Tucumán, otro ejemplo. El boleto de colectivo urbano subió a 1.250 pesos. Uf, es el costo de ir a trabajar, de moverse. Y son noticias que a veces se pierden en el ruido de la gran política, pero que definen el día a día. Y hay otros temas que también dibujan este panorama. En el ámbito de la justicia, por ejemplo, hay un caso en La Rioja que es terrible. El de la niña arcoíris. Sí, una nena de casi 10 años denunció a su padre por abuso y una jueza la obligó a revincularse con él. Es devastador y pone sobre la mesa una falla estructural del sistema, ¿no? Como la justicia a veces opera con una lógica que parece totalmente alejada de la protección de las víctimas. Y hablando de justicia, otro dato, pero a nivel nacional. Por primera vez en los juicios de lesa humanidad de 2025, hubo más absueltos que condenados. Un dato estadístico inédito, sí. Mencionan el caso de Chubut con condenas, pero también varias absoluciones. Y un último apunte judicial. La Corte Suprema ratificó que Cristina Kirchner deberá continuar usando la tobillera electrónica en su prisión domiciliaria. Bueno, un mosaico de noticias que va desde la macroeconomía hasta la seguridad pública. En La Pampa, por ejemplo, hay una alerta por posible cocaína adulterada. Sí, una alerta preventiva, después de casos muy graves que hubo en Neuquén. Y en Córdoba se investigan 14 partos con desenlace fatal en la maternidad provincial. Es un número altísimo. En Salta también temas de salud. Refuerzan la vigilancia por la variante H3N2 de la gripe A. Y una denuncia ambiental muy seria, la del ganadero de Metán. Exacto. Denuncia la muerte de 14 vacas por la presunta contaminación del río Yatasto con agroquímicos. Y todo esto, si te fijas, vuelve al punto inicial, son las noticias locales, las provinciales, las que actúan como el termómetro real del país. Claro. Muestran cómo las grandes decisiones y las fallas estructurales golpean directamente en la vida de la gente, muy lejos de los debates de la capital. Bueno, traigamos el foco de vuelta a Misiones para cerrar, con información más de servicio para el día y el fin de semana. Perfecto. Primero, el clima. Se viene un viernes muy caluroso, con máximas de hasta 37 grados en Apóstoles. A cuidarse del calor. Totalmente. En las rutas, la 12, 14, 101 y 105, la circulación es normal. Pero como siempre, las recomendaciones de seguridad vial. Cinturón,
Sillas para los chicos, fundamental. Y en servicios, el calendario de pagos de ANSES sigue. Hoy jubilados, AUH y Progresar. También hay avisos de Limusa con su quirófano móvil. Y los operativos municipales de mañana. Importante recordarlos. Mañana sábado, descacharrado en Itaimbeu Guexú y Santa Rita, y recolección de neumáticos en Dolores Norte y Sur. Y para los futboleros. Para los futboleros, agenda de cuartos de final de la Liga Posadeña, sábado y domingo. La Picada contra Colectiveros, Candelaria contra Mitre, entre otros. Agenda completa. Entonces, para cerrar y resumir la historia de hoy, vimos un escenario internacional incierto, con reglas que cambian. Ajá. Una puja interna muy fuerte por la reforma laboral que movilizó a todo el país, de punta a punta. Y una realidad en las provincias muy compleja. Y me gustaría dejar una reflexión final, una pregunta. Hoy vimos protestas coordinadas en muchísimas provincias, todas contra una única política federal. Sí, la pregunta es, ¿estamos viendo una reacción temporal, algo del momento, o estamos quizá presenciando el surgimiento de una nueva forma de oposición social y política? Una oposición más federalizada, decís. Exacto, que se organiza y actúa por fuera de la estructura de poder tradicional, esa que siempre estuvo centrada en la capital. Quizás lo que estamos viendo es que la periferia está encontrando una nueva voz. Una pregunta clave, sin dudas, para entender no solo lo que pasa hoy, sino lo que viene, el futuro político y social del país. Para más información y un análisis continuo de estas y otras noticias, pueden visitar ahoramisiones.com.ar.